Y entonces vamos a darle paso a nuestra siguiente panelista, Silvia, por favor. Perfecto, ya, dale. Ahora sí, bueno, perfecto. Listo. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Bueno, partiendo de la base de que la escasez de recursos médicos en este contexto tiene varias manifestaciones que incluyen medios para diagnóstico, equipo de protección al personal, medicamentos que eventualmente la evidencia vaya mostrando como favorables o eventualmente la vacuna. Yo me voy a enfocar exclusivamente en esta presentación en el tema de la priorización y el racionamiento de los medios para la terapia intensiva, específicamente lugares en unidades de cuidados intensivos y ventiladores, fundamentalmente desde una perspectiva jurídica y del principio de igualdad y no discriminación. Entonces quería empezar diciendo que este tema ha sido enfocado centralmente y con razón desde el punto de vista de la bioética, y que desde el punto de vista jurídico se ha alertado sobre el carácter discriminatorio de algunas de estas guías, y en mi intervención lo que voy a hacer es tratar de darle contenido a esa alerta de discriminación y plantear algunos mínimos para reducir ese riesgo. Pero antes de eso, quiero enfatizar en que un escenario de racionamiento de terapia intensiva necesariamente es una tragedia ética y jurídica, y que aún con todas las salvaguardas posibles para que no sea discriminatorio, el escenario de racionamiento siempre significa que una persona con peor pronóstico a corto plazo, pero no necesariamente en un supuesto de futilidad del tratamiento, puede no tener acceso a un lugar en una unidad de cuidados intensivos o a un ventilador porque otra persona tiene mejores posibilidades de sobrevivir con ese recurso. Entonces, partiendo de la gravedad, digamos, de un escenario de racionamiento, quiero destacar 4 grandes obligaciones que tienen los estados. La obligación de prevenir, llegar a este punto, la de anticipar, en todo caso, un escenario de racionamiento, la de asegurarse que se active única y exclusivamente como medida de último recurso y por el tiempo estrictamente necesario, y la de garantizar que los criterios sean científica, ética y legalmente aceptables. Con relación al tema de prevenir, bueno, es prevenir por todos los medios este escenario de racionamiento. Yo no voy a entrar en detalles sobre este tema, pero significa las propias medidas de salud pública de prevención del contagio para evitar el colapso, la movilización del sector productivo, del gasto público para producir y adquirir los medios necesarios, las transferencias del sistema público al privado donde eso sea pertinente. Como decía, no voy a profundizar mucho en este tema de prevención, voy a profundizar más en el tema de anticipar el escenario de racionamiento y de los criterios y de las medidas para que los criterios sean legal y éticamente aceptables. Este deber de anticipar está muy estrechamente relacionado con el tema de información y de transparencia. Los estados deben tener, y si no la tienen, deben producir urgentemente y difundir de manera transparente la situación sobre disponibilidad actual en todo el país y la proyección futura de la demanda en la mayor medida en que esto sea posible. Esta proyección debería incluir también el impacto que se espera que tengan todas las medidas preventivas de un escenario de racionamiento. La obligación de anticipar también está relacionada con la necesidad de que los criterios de priorización y racionamiento sean criterios definidos por la autoridad sanitaria de manera previa y que se garantice su aplicación uniforme. Aquí se debe evitar una experiencia como la que ocurrió en Italia o en España y en algunos estados de Estados Unidos, donde por la falta de anticipación y liderazgo de las autoridades de salud pública, cuando ya era inminente el escenario de racionamiento, lo que ocurrió es que se empezaron a difundir una diversidad de fuentes desde la academia, desde comités de bioética, asociaciones de médicos y en algunas ocasiones de autoridades sanitarias, muchas veces sin consensos, de manera desordenada y sin claridad sobre cuáles estaban o se siguen aplicando. Por eso la necesidad de anticipar por parte de las autoridades de salud pública es una necesidad muy urgente. Por supuesto que estas decisiones deben estar debidamente informadas por la mejor evidencia disponible, por campos relevantes como la bioética y por los mínimos que imponen las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Para que esto se garantice es necesario que las decisiones se adopten mediante procesos transparentes, participativos, con mecanismos permanentes de revisión, y este tema de los mecanismos permanentes de revisión es fundamental porque es el que permite asegurar que el racionamiento se aplique como una medida de último recurso, que se mantenga únicamente dentro de los límites de lo estrictamente necesario y que los criterios se puedan modificar según la mejor evidencia que vaya apareciendo.
Paso ahora a referirme al tema más incómodo, que es la cuestión de la aceptabilidad ética y legal de los criterios. No solamente digo que es el más incómodo por la gravedad inherente a estas decisiones, sino porque es el tema en el que es más difícil encontrar consensos. Para llegar a esta afirmación, lo digo después de haber revisado artículos académicos sobre este tema, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de la bioética. En este contexto de coronavirus, las propias guías que han salido en varios países, tanto de fuente estatal como no estatal, y algunas guías previas que habían dado la OMS, PAHO, sobre escenarios de brotes infecciosos anteriores como Zika, ébola, etc. Entonces, primero voy a identificar 4 temas en los que pareciera haber más consenso respecto de la definición de estos criterios. Un consenso que identifico es el de priorizar al personal de salud, sin distinciones entre los roles y bajo el entendido de que esta priorización no se base en consideraciones subjetivas sobre el valor social de las personas. Un segundo consenso que uno identifica es el de incluir en la toma de decisiones no solamente a las personas que tengan COVID, sino a todas las personas que por otras causas pudieran requerir terapia intensiva o ventiladores. Tercero, mantener en todo caso el cuidado paliativo a las personas que no tengan acceso a la terapia intensiva. Y cuarto, que los médicos que cuidan directamente a sus pacientes no sean quienes tengan que adoptar las decisiones respecto de sus propios pacientes, sino que estas decisiones se procure que se adopten por comités especiales para ello. Estos consensos, que pareciera referirse, digamos, a los temas más fáciles, fueron recogidos por PAHO, por la OMS y por el Comité de Bioética y Derechos Humanos del Consejo de Europa en pronunciamientos que hicieron en las últimas 2 semanas con relación a este tema. Pero empieza a haber menos consenso cuando se intentan balancear algunos principios bioéticos, de los que menciono 3. Utilidad, entendido como maximizar beneficios; equidad, entendido como la priorización justa; y el de priorizar a quien está en peor situación. Y el resultado del balance entre estos 3 puede dar lugar a criterios de priorización y racionamiento que son dispares y que desde el punto de vista jurídico levantan diferentes niveles de sospecha respecto de la prohibición de discriminación. Yo voy a referirme a algunas de estas sospechas de discriminación y al final comentar algunas salvaguardas que podrían al menos mitigar esa sospecha. La primera sospecha de discriminación es la presencia explícita de categorías problemáticas o sospechosas que están protegidas por las normas nacionales o internacionales de derechos humanos, específicamente la discapacidad, la edad o la condición de salud. Estas categorías aparecen en algunas de las guías de 2 maneras. Una, en forma de listados de exclusión de la terapia intensiva, asumiendo de antemano que un rango de edad particular o una discapacidad o una condición de salud previa implica automáticamente una peor posibilidad de sobrevivir. Y la otra manera en la que aparecen estas categorías es como forma de desempate en caso de que un pronóstico a corto plazo sea comparable entre 2 personas. En este segundo supuesto de desempate, pareciera que está justificado bajo consideraciones como que la utilidad, expresada en maximizar beneficios, puede interpretarse no solo como salvar la mayor cantidad de vidas, sino la mayor cantidad de años de vida, de ciclos de vida o incluso la mejor calidad de vida ponderada, lo que abre la puerta a una valoración ya ética y jurídicamente distinta, y es que aún con pronósticos a corto plazo comparables vale la pena salvar unas vidas más que otras. Entonces, es sobre este primer nivel de sospecha de discriminación, que es más directa y más explícita, sobre la cual la mayoría de los organismos y mandatos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, han alertado, e incluso algunas instituciones nacionales de derechos humanos cuando han surgido algunas de estas guías. Ahora, hay otras 2 sospechas más sutiles de discriminación, pero no menos importantes si uno se toma en serio que la prohibición de discriminación también incluye la presencia implícita de categorías prohibidas y también incluye impactos diferenciados de normas aparentemente neutrales. Con relación a la presencia implícita de las mismas categorías bajo criterios como la supervivencia a largo plazo, este es un ejemplo de una posible presencia implícita de las mismas categorías. En México, por ejemplo, inicialmente salió una guía del Consejo Nacional de Salubridad
que fue fuertemente criticada por instituciones nacionales de derechos humanos como la CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego se adoptó una segunda versión de la guía que de manera efectiva busca prevenir la forma más directa y explícita de discriminación a la que me refería anteriormente, y en ese sentido es bastante positiva, pero deja todavía la puerta abierta a asignarle un puntaje a las personas para poder determinar a quién le correspondería la terapia intensiva en un escenario de escasez, a la supervivencia a largo plazo. Y ahí me pregunto si esto no es también una versión sutil del criterio de salvar la mayor cantidad de años de vida y no solamente la mayor cantidad de vidas individuales, que de manera implícita e indirecta va a terminar incluyendo condiciones de salud o rangos de edad. Entonces es un planteamiento que no hay que dejar de lado. Y la otra forma o sospecha más sutil de discriminación que aparece es respecto de criterios que son aparentemente neutrales y que con muy buena intención buscan que estas decisiones se adopten de manera objetivas, pero que no son 100% neutrales en la práctica. Esto incluye, por ejemplo, el propio criterio del pronóstico a corto plazo, porque algunos grupos poblacionales específicos pueden tener un peor pronóstico a corto plazo, y esto en muchas ocasiones se debe a las desventajas históricas y estructurales respecto de acceso a bienes y servicios de salud, y especialmente a las desventajas históricas frente a los factores sociales determinantes de la salud que los hacen más vulnerables a la enfermedad. La información que se está empezando a difundir en Estados Unidos, por ejemplo, sobre la prevalencia racial de las muertes por COVID empieza a mostrar esta realidad. Entonces, para cerrar ya esta parte de discriminación, quisiera mencionar algunos mínimos que creo que es importante que se tomen en consideración para que la prohibición de discriminación no vaya a tener solamente una función retrospectiva para luego determinar la responsabilidad internacional de los estados en estos contextos o a través de los mecanismos de control judicial, sino que sean tomados en cuenta en el proceso de toma de decisiones de manera preventiva. Bueno, una salvaguarda es asegurar la aplicación uniforme y consistente de los criterios, y esto se garantiza con que haya procesos previos y transparentes de definición de criterios, como ya mencionaba por parte de las autoridades de salud pública. Una segunda salvaguarda puede ser incluir prohibiciones explícitas de considerar ciertos criterios de manera exclusiva. La guía de Chile, por ejemplo, del Ministerio de Salud, tiene una sección en la que prohíbe explícitamente considerar exclusivamente ciertos criterios para la definición de racionamiento. Otra manera para mitigar la sospecha de discriminación puede ser no incluir las categorías tampoco como criterios de desempate de manera explícita o implícita, y tener, aunque esto tampoco es, exento de debate, quizá considerar un mecanismo de sorteo para desempatar situaciones de pronóstico a corto plazo que sean comparables. Y quiero concluir ya, porque sé que ya me pasé del tiempo, concluir indicando que es muy importante no bajar la guardia en este momento sobre el tema de prevención y anticipación, por al menos dos razones. Una es que el virus ingresó por las ciudades y no podemos confiarnos en que las bajas tasas de contagio en ciertas zonas rurales significa que hay un menor riesgo de un escenario de racionamiento, porque esto puede deberse a que el virus apenas está llegando a ciertos lugares o a que se está propagando silenciosamente en los lugares en los cuales hay un menor acceso a medios de diagnóstico. Y esto es muy importante porque muchos de estos lugares generalmente coinciden con situaciones de precariedad de los sistemas de salud, donde la disponibilidad de bienes y servicios en general y de los medios para la terapia intensiva en particular son desproporcionadamente menores. Y otra razón para no bajar la guardia en este momento es que en este contexto de incertidumbre en el que nos movemos con esta pandemia, aún no sabemos el impacto que pueden llegar a tener las medidas de flexibilización de las cuarentenas en el contexto de cada país, especialmente cuando se implementen sin haber garantizado una mayor capacidad de diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Creo que estos asuntos de bioética, derechos humanos y principios de equidad deben incorporarse de una manera mucho más explícita en todos los procesos de selección y asignación de recursos en salud. Es tal vez el llamado más fuerte. Creo que nos ha dado unos elementos que pudiéramos posteriormente abordar en la discusión. Lo que sí me parece que termina siendo un reto grande es cómo garantizar
que esos principios, en especial también todos los temas asociados a la garantía de que las decisiones estén basadas en criterios científicos, éticos y legales, se garantizan con una amplia participación y consultas ciudadanas en épocas de pandemia. Tal vez es el reto más fuerte y ya miraremos cómo lo vamos a abordar.